Creo que es un error que muchos de los que nos estén escuchando ahora es posible que hayan cometido o seguramente conozcan a gente que esté en esta misma situación. Y que no se caiga. Se podría haber evitado, por ejemplo, una rotura de cadera, que es muy común en la tercera edad. O simplemente una persona no puede ir sola al baño porque no puede levantarse. Lo primero es ser realista. A muerte. Y lo óptimo, muchas veces, dista de lo realista, pero muchísimo. Joder, parezco poeta y todo. Dista de lo realista. Hay mucha falta de conocimiento real de lo que es el fallo muscular. Y cuando una persona entra, una de las primeras cosas que debe hacer es esto. Al fin y al cabo, todo en exceso es malo. En la dosis está el veneno. Y el que me esté escuchando, por favor, desde aquí, desde Toledo, os digo a todos los oyentes de Podcast A2 que os olvidéis del RM, os olvidéis del porcentaje del RM a ser posible. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness A2 Podcast, el podcast en el que te daremos el fitness y la salud explicada para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Quique Carmona. Y yo soy Sergio Cruz. Y en el episodio de hoy entrevistamos a Gonzalo Merchán. El episodio 74 vamos a hablar un poquito sobre hipertrofia. Y bueno, como ya sabéis, aquí en Fitness A2 todos los lunes hacemos una pequeña temática, hablamos sobre, pues a lo mejor fuerza, alimentación, entrenamiento, descanso. Sergio como psicólogo también mete mucha esa pizca de psicología. Y bueno, todos los jueves hacemos entrevistas. Y bueno, hoy tenemos a Gonzalo Merchán, que es estudiante de Ciencia del Deporte y también es técnico de Actividad Física, lo que se conoce como TAFAD. Y bueno, lo primero de todo, bienvenido, Gonzalo. Hola, buenas, ¿qué tal? Y bueno, la primera pregunta, que se la quito ya a Sergio, que es, ¿quién es Gonzalo Merchán? Bueno, pues antes de nada, gracias por invitarme a este podcast y mi más sincera enhorabuena, porque la verdad es que me encanta este proyecto que habéis hecho y habéis forjado entre los dos. Y bueno, ¿quién es Gonzalo Merchán? A ver, Gonzalo Merchán ahora mismo tiene 23 años, pero lógicamente en algún momento tuvo 14, tuvo 15 y pisó por primera vez un gimnasio, ¿no? Entonces ahí digamos que empezó un poco toda mi carrera y todo mi afán y mi friquismo, por así decirlo, de vistas al entrenamiento y demás. Yo empecé, pues, como la gran mayoría de todos, yo creo, me estaba fijando en el chico más fuerte, en el que más bíceps tenía, y decía, ese es el que más grande tiene el cerebro y a consecuencia más sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que unos me decían una cosa, otros me decían otra cosa, todos tenían una razón increíble, pero me hablaban desde su propia experiencia y entonces dije, no puede ser, me estoy volviendo loco, no progreso, me voy a centrar en la información que yo busque en Google, yo voy a poner en Google cómo ponerme súper fuerte y ya pues ahí voy a captar todos los conocimientos, ¿no? Creo que es un error que muchos de los que nos estén escuchando ahora es posible que hayan cometido o seguramente conozcan a gente que esté en esta misma situación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pasó al fin y al cabo lo inevitable. Eso peca de no cumplir el principio básico del entrenamiento, que es el principio de la individualización, y no tuve en cuenta toda la carga que a mí me estaba suponiendo una semana, otra semana, otra semana, y qué es lo que pasó, algo un poco trágico, pero al fin y al cabo acababa de empezar, no tenía muchos kilos, la barra en el press banca se me cayó y fue para un gran punto de inflexión y a partir de ahí dije, no puede ser. O sea, no puede ser, tengo que informarme bien, tengo que ver la evidencia científica que respalda todo esto que me están contando para que no me pasen estas cosas, para que no vaya sin ninguna guía, sin nada a lo que aferrarme. Y me empezó a gustar, empecé a progresar de forma óptima y ahí entré en TAFAD, luego en ciclo pues, y en bucle con más formaciones, a nivel de biomecánica sobre todo, anatomía, enlacé con ciencias del deporte y a día de hoy pues con algún que otro cursillo de entrenador personal y formándome día a día. Y un friki de todo lo que sería la parte de investigación. Así que nada, ahora mismo tengo 23 años, me sigo formando, pero como todos en algún momento, pues yo también empecé y lo importante es, si yo he cometido ciertos errores, pues viendo las bases, ¿cómo puedo evitar que la gente cometa estos mismos errores, como que a alguien se le caiga la barra en el pecho, por ejemplo? Qué bueno, Gonzalo. Me encanta porque al final, como todos, ¿no? Todos tenemos un comienzo aquí y por muy profesionales que seamos ahora, todos empezamos y al final
los errores son necesarios. Cuando tienes un error o te sucede algo y eso incentiva el mecanismo de empezar a aprender y de empezar a formarte más, es un error positivo, ¿no? Sin ninguna duda, siempre y cuando las consecuencias no sean muy negativas, como en tu caso, bueno, que se te cayera la Hombre, a barra ver, ahí tenía 30 y kilos, que o sea, sigas vivo y estés tampoco... aquí. Sí, sí, pude salir sin ningún tipo de problemas y vamos, eso fue potencial. Qué bueno. Pues bueno, yo creo que todos los que nos estéis escuchando y nosotros incluidos, cuando hemos empezado en el gimnasio, es principalmente porque queríamos empezar a ganar músculo, ¿no? Y hoy Gonzalo nos va a hablar de ese trípode, como él menciona, ese trípode de la hipertrofia. Pero bueno, antes de empezar a andar más con ello, vamos a empezar definiendo de manera muy básica y muy general qué es la hipertrofia y sobre todo, y esto es lo más importante, ¿por qué es importante la hipertrofia? Porque mucha gente que nos está viendo seguramente diga, guau, la hipertrofia, culturismo, a mí no me gusta estar petado, ni estar ahí que no pueda entrar por las puertas. No, no, no. Estamos hablando de hipertrofia, mucho más, sobre todo, Gonzalo, porque es importante a niveles de salud. Porque la gente siempre se centra en perder grasa, perder grasa, perder grasa. Pero sabemos que que estar en unos porcentajes de grasa adecuados está bien, pero también tener cierta cantidad de masa muscular. Entonces, Eso bueno, es. vamos a ver cómo nos lo puede definir qué es la hipertrofia y por qué es tan importante para la salud. A ver, lo primero, defender el por qué es tan importante para la salud. Al fin y al cabo, el que tú tengas un mayor área de sección transversal del músculo, es decir, que tengas un músculo más gordo, directamente va a significar que tengas ventajas a la hora de expresar fuerza, de generar fuerza. Y hay una curva, que es la curva fuerza-velocidad, que indica que a mayor fuerza, mayor velocidad. Y yo simplemente te pongo el ejemplo. Imagínate que una persona de 60, 70 años se va a caer y no es capaz de mover la pierna tan rápido como para sujetarse y que no se caiga. Se podría haber evitado, por ejemplo, una rotura de cadera, que es muy común en la tercera edad. O simplemente una persona no puede ir sola al baño porque no puede levantarse. Un gesto que es tan similar al de, por ejemplo, unas sentadillas. El otro día vi un post sobre una cuenta que me encanta que decía: yo hago sentadillas, entre otras cosas, para que yo me pueda levantar de la silla cuando sea mayor. Y entre otras cosas, me da mucha lástima realmente que la gente se jubile y no pueda disfrutar de esa segunda infancia porque no tiene un tono muscular mínimo que le acompañe a ese estilo de vida que quiere seguir llevando, que llevaba antes de empezar su carrera de a lo mejor 40 años trabajando. No puede irse a hacer las rutas, no puede... Entonces, se necesita un mínimo de masa muscular para, al fin y al cabo, ser funcional con la vida y que esto no te limite. ¿Y Totalmente. cómo se desarrolla esa hipertrofia entonces? ¿Cómo conseguimos esa masa muscular, Gonzalo? A ver, principalmente ya conocéis y seguramente que muchos de vuestros oyentes conozcan tres podiums, por así decirlo, que no son las tres patas del trípode que vengo a contar, que son la tan famosa tensión muscular, que es el principal creador, por así decirlo, y el principal factor que influye a la hora de desarrollar la hipertrofia. El estrés metabólico, que es una vía mediante la cual se puede conseguir tensión mecánica y a consecuencia también generar estas adaptaciones, y la consecuencia de ambos debe ser el daño muscular. Es decir, no nos tenemos que quedar simplemente con voy a ir al daño muscular, voy a ir siempre al fallo, o voy a ir siempre a estrés metabólico, nunca voy a coger más de 80 kilos y nunca voy a ir por debajo de 8 repeticiones, por ejemplo, y tampoco nos podemos quedar en, no, yo solamente me interesa jugar con la tensión mecánica porque soy powerlifter y no me interesa para nada tocar los otros rangos. Es decir, es un continuum, pero tanto en fuerza como a consecuencia de esta, la hipertrofia. Y la tensión mecánica, ¿nos puede explicar un poquito ese concepto? Porque yo creo que hay mucha gente que todavía no llega a entender cómo lograr esa tensión mecánica, ¿no? A través del entrenamiento. Ajá. A ver, esa tensión mecánica principalmente se va a conseguir principalmente con cargas bajas, o sea, con cargas altas, perdón, y un rango de repeticiones menores. ¿Ok? Digamos que esto a tu cuerpo le va a generar ciertas adaptaciones que son distintas a las de
altas repeticiones y baja carga. La consecuencia de ir a este estrés metabólico es esta tensión muscular, pero realmente esta tensión muscular es lo que nos va a producir esta ganancia de masa muscular y a consecuencia de la fuerza. Efectivamente, al final tenemos esa tensión mecánica, ¿no? Que como tú has dicho, se trabaja principalmente en los ejercicios con bajas repeticiones y pesos elevados. Y el daño muscular, estaríamos hablando de esos ejercicios en los cuales vas a altas repeticiones con un peso más bajo, ¿no? Pero es muy importante que la gente tenga claro que en todo momento hay potencial de desarrollar hipertrofia. Es decir, es un continuum. Y no estamos diciendo ni mucho menos que de 1 a 6 repeticiones o que solo puedas desarrollar hipertrofia, como se suele decir clásicamente, de 6 a 12 repeticiones. También la puedes desarrollar de 1 a 6 y de 12 a 20. Pero bueno, estos serían básicamente estos 3 principios básicos para el desarrollo de masa muscular. Pero, Gonzalo, me parece súper interesante el concepto del trípode de hipertrofia, porque, bueno, ahora vas a empezar a explicar y a ver qué cosa hay en cada pata del trípode, pero considero que es muy interesante porque vas más allá de estos 3 conceptos que acabamos de tocar. Así que, bueno, sin más, si quieres pasar a definir un poco qué es. Por supuesto. A ver, esto nació en mi cabecita cuando me daba cuenta de que la gente se pierde de la hostia en los detalles. Y perdonar por la expresión, pero es que muchas veces o lo cuento así o no lo voy a contar tan bien como seguramente podría hacerlo. Entonces, hay gente que se raya un montón con el tiempo bajo tensión, hay gente que se raya un montón con técnicas avanzadas. Es que voy a empezar el gimnasio en mayo, estoy del gaete, pero me quiero quitar un poco de grasa. Pues voy a definir. O sea, va la gente demasiado al detalle o tengo un músculo atrasado, voy a hacer un bloque específico de esto. Pero realmente tienes las bases bien establecidas. Estás eligiendo el color de las tejas que vas a poner en tu casa cuando ni siquiera sabes el material del que vas a hacer esos cimientos o ni siquiera has empezado a llamar a la constructora. Entonces, por eso creo que hay un trípode que muy sencillo, que realmente no toca grandes cosas, que la gran mayoría de la gente, si estas 4 o 5 cositas las hace bien, no se tiene por qué perder en los detalles. Y es un trípode que a priori es de 3 patas, aunque, bueno, yo digamos, como es mi trípode, lo he diseñado como a mí me ha dado la gana. Entonces, aquí os voy a enseñar el trípode, ¿vale? Este trípode no se lo robaba a nadie. Mi madre de pequeña pues le gustaba mucho la fotografía, ¿vale? Y digamos que tenemos esta primera pata del trípode. Es la más importante, pero no por decir que es la más importante, las otras 2 se deben de obviar. Es decir, unas están interrelacionadas e interactúan entre ellas completamente. La primera de todas es la técnica, que ahora hablaremos sobre esto, pero creo que ya está súper abordado todo este tema de la importancia de la técnica, y a consecuencia directa la adherencia se va a ver afectada por esta técnica. Ahora veremos en qué medida. Otra de las patas sería la intensidad, ¿vale? Hay mucha gente que cree que está trabajando intenso, hay mucha gente que tiene unos conocimientos de lo que es el fallo muscular que a veces distan un poco de la realidad, y básicamente porque uno nunca es sumamente objetivo como para juzgarse a sí mismo. Si yo creo que estoy trabajando en un 8 o un 9 y llevo así 3, 4, 5 meses, seguramente que en los últimos meses ese esfuerzo haya bajado indirectamente porque uno no es capaz de darse cuenta. Pero esto simplemente, o sea, no es que sea menos por ello, es simplemente porque es persona humana y le pasa. Ya está. Y luego, por último, el volumen de entrenamiento, tan importante como la intensidad, que ahora se está haciendo un poco de lucha y guerra entre el volumen y la intensidad, y tanto uno como otro es exactamente igual de importante. De hecho, yo ahora mismo acabo de terminar un bloque puro de intensidad, un mesociclo de 2 meses y medio, y voy a entrar en un bloque de volumen de entrenamiento, pero bueno, esto es programación, esto sería planificación del entrenamiento, sería otra historia. Y a consecuencia de este volumen, el número de series que hacemos cada semana, a consecuencia directa va a ir la frecuencia, que básicamente es
la forma que tienes de distribuir el número de series, no tiene más. Pero claro, si tú no tienes este trípode, si tú no tienes las 3 patas del trípode, es imposible que luego cojas y por mucho que pongas una cámara encima, no se va a sujetar. Por mucho que tú no tengas este trípode, ya puedes comprar el mejor flash, ya puedes elegir los mejores ejercicios, ya puedes estar todo el tiempo que quieras bajo tensión, que si no cuidas la técnica, si no entrenas con cierta intensidad y le das cierto volumen, es imposible que tu cuerpo genere adaptaciones. Entonces, es algo tan sencillo que me pareció un tema muy interesante de abordar cuando me comentasteis el tema de la entrevista. Así Qué que bueno, sí, Gonzalo. ¿Qué te parece si entramos en profundidad en una de esas patas? Vamos una por una y nos comentas también herramientas prácticas para que la gente cuando vaya al gimnasio se acuerde de ellas y las ponga, ¿no? En práctica. Por ejemplo, empieza con el tema de la técnica, por qué es tan importante y cuáles son los beneficios de aplicar una buena técnica y, bueno, qué herramienta puede utilizar una persona de a pie cuando vaya al gimnasio para mejorar su técnica. Vale, voy a decir primero una herramienta y lo primero, y yo lo digo primero porque siempre le animo a todo el mundo, que se graben. Chicos, grabaros en el gimnasio. Es la mejor forma de daros autofeedback, autocorrecciones. Y partiendo de esa base, ¿por qué es tan importante la técnica? Lo que todos sabemos, que te vas a ahorrar lesiones, te vas a ahorrar molestias, dolores, parones en el gimnasio, porque digamos, tiras de donde no tienes que tirar, entonces eso que tira, que no está preparado para ello, hace clac, hasta luego, a mí no me muevas más porque ya me has movido más de lo que yo estoy acostumbrado a que me muevan, como algunas estructuras pasivas o algo así. Pero es que no solamente esto, sino que cuando tú haces el primer día un curl de bíceps, a tu cerebro, por así decirlo, le cuesta un 10. Cuando vas a la semana siguiente y lo haces otra vez, le cuesta un 8. Cuando vas al día siguiente y lo haces otra vez, ya cada vez le va costando menos. Es decir, requiere de menos energía a tu cerebro para hacer ese gesto. La conexión mente-músculo, la conexión neuromuscular, cuanto más veces repitas un gesto en 10 repeticiones y las 10 repeticiones sean de una técnica casi imposible de corregir, en ese momento la conexión neuromuscular es tal que va a ser muy sencillo que la vuelvas a repetir. Es decir, el cerebro coge el esquema motor, coge de aquí y dice, vale, pues tengo que mandar la señal por esta carretera y va por ahí. Es como cuando hay un surco, vas con la bici, ¿ok? Vas así, y de repente hay un surco, ¿qué es lo que pasa? Parece que la rueda va teledirigida hacia el surco. Pues esto es más o menos igual. Cuando tu cabeza ve que estás con la bici yendo hacia un surco, el cerebro hace que cojas este surco con mucha más facilidad y esa conexión sea mucho mejor. Mejor a qué nivel, sobre todo en la coordinación, uno, entre los músculos y dos, dentro del propio músculo, entre las fibras. Es decir, esta conexión neuromuscular tiene consecuencia con la coordinación inter e intramuscular. Y es que no solamente esto, sino que esta conexión neuromuscular también mejora a nivel del reclutamiento de fibras. Es decir, tú cuanto mejor hagas la técnica, cuanto mejor muevas la cadera y hagas esa bisagra de cadera en un peso muerto, más fibras vas a reclutar del isquiosural. Y cuanto mejor lo hagas, más del isquiosural será. Es decir, tendrás mucha mayor capacidad de focalizar el estímulo en el sitio donde tú quieres. Qué bueno. Entonces, Gonzalo, perdona Sergio, lo que has dicho es que si tú haces una buena técnica, te permite enfocarte en ponerle más carga, en ponerle más intensidad, ¿no? Sí, es la base de todo. La base de todo, efectivamente. Lo que me ha gustado mucho, Gonzalo, es eso que has dicho del surco. Y es que al final tenemos que entender que cuando nosotros... esto, fíjate, esto también pasa con los hábitos del día a día. Cuanto más repites una acción, más se te queda en el cerebro esas conexiones relacionadas con esa acción. Pues igual pasa con los ejercicios. Si una persona empieza a entrenar en el gimnasio y coge el vicio de hacer los gestos mal, luego le va a costar más cambiarlo. Por eso es tan importante generar esas conexiones relacionadas con ese gesto lo antes posible y que sean unas conexiones asociadas a un movimiento bien realizado. Porque sabemos que al final, por lo que vemos en biomecánica, nuestro cuerpo, también hay que dejar claro
que no hay una única manera de hacer, por ejemplo, un press de banca bien o una sentadilla bien. Esto también va a depender muchas veces de la altura de la persona y de sus palancas. También de la ganancia de masa muscular. Según gana masa muscular, estas palancas se modifican. Pero es muy importante, sobre todo desde el principio, que esa persona obtenga el feedback tanto por vídeo como por un entrenador que le esté evaluando, de qué manera ese gesto es más eficiente para él o para ella. Exacto. Al fin y al cabo, y ya terminando de rematar este primer bloque, el cerebro tiene una capacidad que es la neuroplasticidad. Es decir, tú si cada vez haces una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, imaginamos que el cerebro es como una bola de plastilina. Si tú al primer día le pones un dedo y luego otro dedo y luego otro dedo y luego otro dedo, la marca que va a dejar en tu cerebro de esa acción repetitiva día tras día tras día, va a hacer que esa creencia, digamos, la tengas mucho más arraigada y te sea mucho más fácil encontrar ese surco para obtener los resultados positivos, básicamente. Brutal, tío. Me Entonces, parece... esto no es porque sí, porque nos hayamos juntado los tres aquí y ya está, sino que, joder, hay evidencia y cosas tan grandes como es la neuroplasticidad que lo respalda. Eso es. La neurociencia, desde luego, tiene una cantidad de cosas que decir en esto también enorme. Y antes de pasar con la otra pata, Gonzalo, y también como psicólogo, ¿no? Me gustaría indagar un poquito más sobre la adherencia, porque está claro que, fíjate, hemos hablado mucho de la técnica dentro de esa primera pata del trípode, técnica junto con adherencia. Ajá. Hemos empezado por la técnica, pero yo creo que aún más importante es la adherencia, porque si una persona no tiene adherencia a su plan de entrenamiento, directamente no va a practicar el ejercicio y no va a poder aprender la técnica. Totalmente. Entonces, bueno, me gustaría también que comentaras, ya no porque es tan importante esto, sino incluso qué herramientas o de qué manera una persona puede mejorar su adherencia a ese plan de entrenamiento. ¿Qué claves le darías? Vale, para generar adherencia, bueno, al principio, ahora te respondo. Sí, sí, tú dale, dale. Por Al donde veas. principio esta pata, yo le estaba diciendo que pongo primero técnica más adherencia o adherencia más técnica. Mm, Ahí tuve un poco de incertidumbre y dije, ¿qué pongo primero? Pues vamos a ver. La adherencia no te va a dar técnica, pero la técnica sí que te puede dar adherencia. Es decir, por mucho que a ti te guste un ejercicio, por mucho que a un principiante le encante el peso muerto, por ejemplo, con barra libre, esa adherencia que tiene a ese ejercicio porque le motiva no le va a dar técnica. A lo mejor si está todo el rato repitiendo porque le gusta, pues bueno, pues al final saca el martillo de Thor y por narices lo acaba haciendo bien, ¿vale? Pero sin embargo, una buena técnica de un ejercicio sí que te puede dar adherencia. Y con esto hago una pequeña analogía. A mí, por ejemplo, de chico, de pequeño, me apuntaban a un montón de deportes. Y teníamos un montón de actividades extraescolares. Tenía que ser tenis, pádel, fútbol, baloncesto, inglés. Pero luego pasan los años y me cago en 10. Te quedas con una o dos actividades de esas que hacías. ¿Por qué? Porque son las que mejor se te dan. Entonces, las cosas que mejor se te dan, luego al fin y al cabo son las que más adherencia te genera para prolongarlo a lo largo del tiempo. Si yo tengo un ejercicio que me sale muy bien, voy a querer repetirlo. Si yo tengo un ejercicio que me gusta mucho, que me genera adherencia, pero no me sale muy bien, a ver, sí, seguramente que lo repita porque me gusta, pero seguramente llega a mi casa tal vez algo más frustrado que de la otra forma. Entonces, por eso me decanté por primero técnica y luego adherencia. Y ahora sí te respondo, perdón, Sergio, No, sé, adherencia. buenísimo, buenísimo. Lo primero es ser realista, a muerte. Y lo óptimo muchas veces dista de lo realista, pero muchísimo. Joder, parezco poeta y todo, dista de lo realista. Es que ya está, ser realista para que tu entrenamiento te genere adherencia. Si tú por lo que sea, sí, yo, por ejemplo, en mis asesorías, lo primero que pregunto es, una semana que la tengas fatal a nivel de curro, a nivel emocional, a nivel de todo, ¿cuántos días me prometes que vas a entrenar? Porque esos son los días que van a ser realmente efectivos para ti, porque los has encuadrado perfectamente en todos tus compromisos, es realista. Lo óptimo a lo mejor sería 5 días de entrenamiento, 6 días de entrenamiento, que ya me parece una burrada. Pero joder, a lo mejor el que no cumplas un día te hace pensar que la semana siguiente ya la anterior has fallado, entonces esta ya no la tomas tan en serio y la tercera semana a lo mejor de 5 días vas 2. Sin embargo, si de 3 días que te has comprometido contigo mismo vas 3, todas las semanas, día tras día, semana tras semana, mes tras mes,
¿qué es lo que vas a conseguir? Prolongarlo en el tiempo, y las consecuencias que tiene esto es positivo por todos lados. Entonces, eso es lo primero, que sea realista y flexible, no estamos en la mili, ¿vale? O sea, a todos nos pasan cosas y lo estamos pudiendo ver con todo esto del COVID y demás. O sea, nos pueden pasar imprevistos por todos lados. Esta entrevista se tendría que haber grabado hace 4 días, pero no pasa nada. Hay que ser flexible no solamente con el entrenamiento, sino también un poco con la vida, que viene como es, y también hay que disfrutarla. Hay que trabajar mucho, muchísimo, como el que más, pero también hay que disfrutarla y ser flexible. Yo fíjate, aquí una cosa muy interesante, bueno, aparte de que depende del contexto de la persona, ¿no? El adaptar ese entrenamiento, es también el autorregularse en entrenamiento en función también de otras circunstancias de la vida. O sea, no vas a entrenar igual una semana que estés con los exámenes finales, que estés con más carga de trabajo, que te haya, yo qué sé, que te haya dejado la novia, que se te haya muerto un familiar. Puede que te sirva entrenar, pero probablemente ese estrés sumado al entrenamiento suponga un problema. Sin embargo, semanas que no tengas, que estés mucho más libre, tenga mucho más sentido, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante porque a veces la gente, cuando lo mismo tiene un plan predefinido y por lo que sea, yo que sé, tiene que entrenar 4 días y una semana entrena 2 porque no ha podido por un montón de cosas, esa persona se raya porque se cree que lo válido y lo único bueno es entrenar 4 días y ya lo acaba dejando. Entonces también es muy importante dar esa flexibilidad. Exacto, exacto. Qué Total, bueno, es tío. que no tengo más que añadir sobre Y lo del tema de la técnica me ha parecido muy bueno también porque al final funcionamos por incentivos. Si nosotros a una persona, cuando empieza en el gimnasio, le ponemos un ejercicio que, bueno, que eso sí, puede ser peso muerto, sentadillas, flexiones, un lo que ejercicio sea. básico, pero ese ejercicio de primera no se ve la persona muy torpe, se siente muy, como que no es capaz de hacerlo, pues quizás es mucho más interesante el ponerle ejercicios que se le dan de primeras algo mejor. ¿Por qué? Porque al final la persona va a obtener el incentivo de ver que se siente capaz, va a ir mejorando su autoconfianza y eso lo va a ir generando adherencia. Es decir, tampoco nos encabezonemos en que tiene que hacer el primer día centrarse en básicos. Sí, es muy importante empezar con los básicos, pero si estás viendo que el peso muerto se le da como el culo y la sentadilla se le da como el culo y las flexiones las está haciendo muy decentes, las dominadas las hace bastante decentes y yo qué sé, y las zancadas las hace decentes, pues céntrate en eso y a poco metiéndole otros que la vayan generando adherencia. Pero no seas cabezón y, como siempre decimos, está la ciencia, está la evidencia, pero también está la experiencia personal y el contexto y la persona. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Claro, Totalmente. sobre todo que se sienta capaz la persona de, cuando vaya a entrenar, que se sienta capaz de terminar el entrenamiento. Y bueno, eso lo decía, no sé quién lo dijo, creo un amigo mío, que decía que en un gimnasio en el que trabajaba, que era entrenador personal, decía que en la primera sesión esa persona tenía que salir feliz, tenía que sentirse que había ganado, que era una victoria. Si esa persona sale del entrenamiento derrotado, joder, me han juzgado, no me ha salido bien el ejercicio, me han corregido 1000 veces, al final dice, guau, yo no valgo para esto, yo no vengo al gimnasio, yo me apunto a otra cosa. Pero si esa persona termina los ejercicios bien, le dan la enhorabuena, siente un sentimiento de victoria, esa persona aumenta desproporcionadamente la probabilidad de que esa persona vuelva al gimnasio, ¿no? Con ganas de entrenar. Entonces, bueno, Gonzalo, coméntanos el concepto de intensidad, ¿vale? ¿Cómo podemos medir lo que es la intensidad en el entrenamiento, cómo aumentarla para desarrollar esa hipertrofia y, bueno, también algunas herramientas para cómo medir esta intensidad. Ok, a ver, respecto a la intensidad, como he comentado al principio, yo creía que entrenaba a alta intensidad hasta hace 5 o 6 meses realmente. O sea, cuando empecé a aplicar todo esto que hoy vengo a contaros parte aquí, cuando simplemente empecé a aplicarlo, vi realmente lo que es la intensidad. La intensidad no es terminar un ejercicio e inmediatamente coger el móvil, o hacer un ejercicio, estar hablando con tu colega del gimnasio y irte a tirar mientras que sigues hablando con él. O sea, estoy seguro que ahí tendrás adaptaciones a nivel de lingüística, de comunicación con tu compi y todo lo que tú quieras, menos muscular, seguramente. Porque tu cuerpo necesita razones por las que crecer. Necesita que le des cosas distintas para que se adapte de forma distinta. Entonces, hay mucha falta de conocimiento real de lo que es el fallo muscular. Y cuando una persona entra, una de las primeras cosas que debe hacer es esto, conocer realmente el fallo muscular, saber en qué ejercicios
se debe ir a este fallo muscular para poder captarlo y así tener las sensaciones para que cuando que se tenga que quedar a 1, 2 o 3 repeticiones de este fallo muscular, que realmente sepa cuál es esa sensación. Si no sabe la sensación del fallo, no va a saber cuál es la sensación de quedarse a 1, a 2 o a 3. Entonces, hoy vengo a tratar de explicar un poco esa cuantificación algo más subjetiva de la intensidad. ¿Cómo medimos esta intensidad? ¿Por qué? Porque normalmente siempre se asocia al RM, a los porcentajes del RM, pero así dicho rápido, porque no he venido a hablar sobre el RM, está muy obsoleto. Todos los días tienes un RM distinto y es una prueba que hay a ciertas personas que les puede resultar muy lesivo, ¿vale? Les puede resultar realmente difícil realizar una prueba de RM. Si queréis, Gonzalo, explicar rápidamente qué es lo del RM para la gente que El no lo RM conozca. es la repetición máxima, es la capacidad que tú tienes de hacer una repetición al máximo peso que puedas, de tal forma que no puedas hacer dos, ¿vale? Pues, por ejemplo, en press de banca, pues a lo mejor si estás acostumbrado a hacer con 50 kilos 10 repeticiones, pues a lo mejor a una repetición puedes hacer unos 70 kilos, más o menos. Pues es eso. Y en función de eso se hace un porcentaje del RM. Pues si yo estoy levantando 10 y ese es mi máximo, si yo trabajo al 60%, levantaré 6. ¿Qué es lo que pasa? Que el RM cambia continuamente porque hay factores humanos, y lo sabrá Sergio de sobra, que influyen de la leche en el entrenamiento. Y son factores humanos, y digo humanos porque nos ocurren a todas las personas. O discutimos, o tenemos un peor día, o lo que sea. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una cuantificación a priori algo más subjetiva de la intensidad, yo me he dado cuenta de que realmente es lo más efectivo. Y vengo a explicar un poco el tema de las repeticiones efectivas, que fue un tema que desarrolló muchísimo Chris Beardsley. El inglés se me da fatal, chicos, lo Sí. siento. Que basándose en la teoría del reclutamiento de la fibra muscular, él se basaba en que las últimas 5 repeticiones antes de llegar a este fallo muscular son las que realmente generan adaptaciones a nivel de fuerza y de hipertrofia, que solamente las últimas 5. Pero claro, la ciencia dice algo y protege algo hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, de repente, al poco tiempo, llegó el doctor Mike Israetel y demostró que realmente no son las últimas 5 las que más potencial de mejora tienen, sino que las otras también sirven. Es decir, desde la primera, segunda, tercera repetición que tú estás haciendo, realmente ya te están generando hipertrofia. Pero las repeticiones que te van a dar un reclutamiento total a nivel de fibras y que sobre todo tiene mayor potencial de adaptaciones son esas últimas 5, pero no tenemos que obviar las otras. Entonces, en base a esto, a esta teoría de las repeticiones efectivas, que son las últimas 4 o 5 antes de llegar al fallo muscular, aunque las anteriores también sirven, una cuantificación algo más subjetiva va a ir muy relacionada con el carácter del esfuerzo, ese RPE tan famoso que todos nosotros habremos escuchado alguna vez. Pero es muy importante relacionarlo con el RIR, esas repeticiones que nos dejamos en recámara, ¿vale? Digamos que esa... Manera de medirlo, de cuantificarlo. Eso es. Esta forma de medirlo, de cuantificarlo, se basa principalmente en ver cuánto de cerca me quedo de este fallo muscular. No hay un RIR exacto, no hay evidenciado que el RIR 3 sea el mejor o el RIR 1, siempre contando con que estas últimas 5 son las más efectivas, pero sí que es cierto que una media de RIR 2, es decir, que nos dejemos 2 repeticiones en recámara antes de fallar. Por ejemplo, vamos a hacer una serie con cierto peso que nos permite hacer 12 repeticiones, pero simplemente nos quedamos en 10 y guardamos 2 en la recámara. Es como si tuviéramos una pistola, ¿ok? Y de esas 8 balas que tiene la pistola, usamos 6 y dejamos 2 en recámara. El dejarnos una media de 2 repeticiones en recámara a lo largo de todo el entrenamiento va a ser lo que realmente va a resultar, es lo que realmente va a resultar efectivo. Y esto va directamente relacionado con el RPE. Todos en algún momento hemos experimentado esa sensación de que no podemos más. O bien corriendo, o bien en el gimnasio, o bien jugando al fútbol, o bien al baloncesto, que tú no puedes más. Digamos que ese sería un carácter del esfuerzo de 10 que va directamente relacionado con un RIR 0. Es decir, que a la siguiente ya vas a fallar. Ese carácter de 9
va directamente relacionado con que tan solo podrías hacer una repetición más. Ese carácter de 8 va directamente relacionado con que pudieras hacer como máximo 2 repeticiones más. Pero claro, esto al principio es un poco complicado. Entonces, hay ciertos protocolos que son muy útiles a la hora de cómo sé yo realmente si lo estoy haciendo bien a la hora de aplicar todo esto del esfuerzo, a la hora de aplicar todo esto del RIR, cómo sé yo si lo estoy haciendo bien. Y si lo estoy haciendo mal, ¿cómo lo reconduzco? Es muy sencillo. A lo largo de una semana, digamos que se toca frecuentemente este fallo muscular, pero en ejercicios analíticos. Ya veremos otro tema es el fallo muscular, pero para hacerlo así rápido y sencillo, en analíticos, en multiarticulares, cuanto menos mejor. ¿Para qué? Para tener esa sensación, ¿vale? Entonces, tú de primeras lo que haces es establecer ciertos kilos, establecer ciertos kilos con los que podrás hacer ciertas repeticiones. Y dices, vale, mi esfuerzo va a ser de 8 y me grabo y realmente me miro la cara y miro incluso la velocidad con la que he levantado la barra o la mancuerna o lo que sea. Y me grabo y me observo. O le digo a un amigo, dime cómo de esforzado me has visto, dime cómo de rojo, cómo se me ha puesto la cara, qué número me ha salido en la cara, tío. Y tú no le dices al número que realmente vas. Y de repente coge y te dice, acho, eso es un 6 nada más, ¿eh? Y dices, no jodas, pues yo creía que era un 8. A lo mejor no es que sea un 6 lo que realmente has hecho, porque tu amigo al fin y al cabo pues es un bro de gym, ¿sabes? Pero si te dice un 6 y tú tenías establecido un 8, a lo mejor no lo has hecho del todo bien. Y luego la prueba del algodón. Perdón, ibas a decir algo. No, dale, explica la Luego, prueba del algodón. y luego la prueba del algodón, que es ver si realmente lo has interiorizado bien. Y es, establece un peso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real. Vamos a hacer un curl de bíceps, ¿vale? Venga, todos aquí ahora a hacer curl de bíceps, vamos a estirar, chicos. Y, pues, por ejemplo, con 10 kilos, ¿vale? Y yo voy a hacer 10 repeticiones y me voy a dejar 2 en recámara, ¿vale? Llego a la 8, la 9ª, la 10ª, me quedarían 2 nada más, vale. Voy a ver si realmente me quedan 2. Voy a seguir haciendo 1, 2, ostras, puedo hacer otra más, 3, una más y ya está. ¿Qué ha pasado? En teoría, te ibas a haber dejado 2 en recámara. Es decir, en teoría, como mucho, podrías haber hecho 12 repeticiones y te han salido 14, macho. Esa es realmente la prueba del algodón. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Si es algo tan insignificante como en el curl de bíceps, simplemente retocar a lo mejor el propio orden de los ejercicios o incluso los kilos que estás levantando o menguar un poco el descanso, hacer pequeños toquecitos para pulirlo, o si no, si es un desastre y te han salido 20 repeticiones más, pues vuelve a captar conocimiento de fallo muscular llegando con frecuencia durante una semana y aprende realmente lo que es el fallo muscular. Pero vamos, digamos que es algo muy sencillo y me parece mucho más importante la cercanía al fallo que los propios kilos incluso. Y bueno, vamos, de hecho, yo creo que estas escalas, tanto las repeticiones en recámara como el esfuerzo percibido, al final, bueno, son dos escalas similares, lo único que, como yo digo, hay que quedarse con la que la gente entienda mejor, pero son muy interesantes, sobre todo ponerles cara, ¿no? Por eso hay, cuando uno lo buscas en internet, ves caras asociadas a ese RIR 0 o a ese RP10. Y yo como suelo decir, es cuando tú estás en el fallo, o sea, tú has llegado verdaderamente al fallo cuando tienes a varios amigos al lado animándote a muerte, sí, estás con música, estás apretando y dándolo todo y no puedes hacer más. Ahí es cuando has llegado al fallo. Porque muchas veces vemos ahí a gente que cree, ya no puedo más. Y tiene un amigo y resulta que otro día está su amigo al lado o su amiga o una tía delante o yo que sé, quien sea. Y resulta que, ¡ay, qué casualidad! Ahora sí que estás llegando al fallo, ¿no? Porque te están animando, porque quieres hacerte el fuerte o hacerse la chica la fuerte delante de un chico, oye, también. Ahí es cuando estás dando el máximo. Y es lo que yo digo, ¿no? Es muy interesante estas escalas porque si un entrenador hace cierta programación a una persona, al final puede adaptar el entrenamiento. Y normalmente en la primera serie es muy difícil que lo claves. O sea, si tú tienes 3 series de 10 repeticiones a un RIR 8, por ejemplo, en un curl de bíceps, es complicado que a la primera lo claves. Pero si tienes 2 series más, puedes regular las cargas, tiempos de descanso y acercarte más a lo que tienes programado
para generar y estar más cerca de esas adaptaciones a nivel de hipertrofia. Y también aclarar esto que has dicho tú, Gonzalo, que es muy importante, es el por qué hay que acercarse más a ese fallo muscular en los ejercicios analíticos. A ejercicios analíticos, pues nos referimos a curl de bíceps, extensión de cuádriceps, curl femoral, ejercicios con poleas, con gomas, y por qué hay que alejarse más de este fallo en ejercicios básicos, como press de banca, peso muerto, dominadas, sentadillas, y es básicamente por sentido común. Si tú estás muy, muy cerca del fallo en ejercicios básicos, puedes tener un accidente gordo. O sea, imaginémonos llegar al fallo en una sentadilla. Te puedes caer al suelo, o sea, te puedes reventar. En un press banca se te puede caer la barra al pecho. En una dominada que te fastidies también el hombro o cualquier historia. En un press militar, pues igual, ¿no? Sin embargo, cuando estás acercándote a ese fallo en un ejercicio más analítico, es mucho más sencillo parar. Las consecuencias de llegar a ese fallo no son tan importantes, sobre todo cuando crees que vas a hacer una repetición más y realmente ya sí que no puedes. Ahí simplemente dejas la pesa en el banco, dejas caer la polea, lo que sea, pero sin embargo en una sentadilla esto puede ser muy peligroso. Que Entonces aplasta es la muy barra. interesante eso que tú has dicho. Principalmente sí en analíticos, en multiarticulares, cuanto menos mejor, porque el fallo, luego también hay que diferenciar fallo muscular y fallo técnico. Y un fallo muscular, a consecuencia, te puede dar un fallo técnico. Y como se junten estas dos piezas en un ejercicio de más multiarticular, mm, apaga y vámonos. Totalmente. Vuelve a casa y descansa. Pues creo que hemos dado una visión muy buena de esta segunda parte del trípode, Gonzalo. Y si te parece, vamos a comentar ya un poquito Sí, la tercera pata, que es este volumen y este esta volumen. frecuencia, ¿no? Ajá. Sí, porque al fin y al cabo, como decía al principio, no todo es intensidad. A lo largo de planificar un año entero, por ejemplo, a mí siempre lo que me gusta hacer es, en función ya del objetivo más específico, ir ondulando entre bloques mesociclos más dedicados a la intensidad y bloques mesociclos más orientados a este volumen. Simplemente por lo que te genera las consecuencias que tiene cada una de estos. Yo, por ejemplo, a nivel personal ahora mismo voy a comenzar un bloque de volumen. ¿Por qué? Porque llevo un mesociclo ha sido un mesociclo largo porque entre medias ha habido parones y demás, de casi 3 meses, en los que yo estoy priorizando sobre todo intensidad. Y yo, ¿qué es lo que me estoy notando? Que a nivel de recuperación me cuesta más, descanso peor, estoy empezando a sufrir esas consecuencias negativas de alargar algo demasiado tiempo, de estar demasiado tiempo. Al fin y al cabo, todo en exceso es malo. En la dosis está el veneno. Entonces, si lo alargas demasiado algo, lo que sea, te va a resultar perjudicial. Entonces, tampoco vamos a parar de entrenar. Entonces, ir ondulando poco a poco entre intensidad y volumen es algo muy importante para que, sobre todo, el año, la temporada entrenando, por así decirlo, a una persona le sea mucho más asequible y mucho más llevadero. Y a la hora del volumen, se ha hablado mucho de los volume landmarks, que son, digamos, unos patrones que se han establecido sobre el mínimo número de series que tienes que hacer para que te generen adaptaciones y demás. Y yo esto sí que es verdad que cuando aplicas la intensidad adecuada, te das cuenta de que son demasiadas series. Pero lo que sí que es muy importante es un concepto de aquí que lo extraigo y es el mínimo volumen efectivo. Es decir, yo siempre le digo a todo el mundo, el mejor entrenamiento es el entrenamiento eficaz. Es el entrenamiento que haciendo lo mínimo consigues lo máximo. Haciendo el mínimo número de series vas a conseguir las máximas adaptaciones. Es decir, fíjate tú, si hoy haces 3 series de pecho, por ejemplo, a cierta intensidad, termina el entrenamiento, tienes cierto pampeo, por así decirlo, en el pecho, notas ese bombeo y aparte, al día siguiente no tienes unas agujetas de la hostia, pero notas el pecho y a los 2 días te has recuperado, te das cuenta que con 3 series a ti te ha resultado un estímulo efectivo. Y sobre todo, fijándose una persona en las agujetas. Las agujetas es algo muy subjetivo, pero acaba siendo mucho más objetivo que otras muchas herramientas. Entonces, si una persona tiene unas agujetas de a lo mejor 3 o 4 días, seguramente significa que le ha dado mucho más estímulo del que el músculo en sí es capaz de recibir. Entonces, esa es la clave, ver cuál es el mínimo
con el que tú empiezas a progresar y poco a poco, en función de que ese número de series ya no te vayan generando adaptaciones, ya no termines bombeado, ya no tengas esa sensación de que al día siguiente de que has trabajado cierto músculo, entonces ya empieza a subir, pero cauto. ¿Para qué tirarse en el gimnasio 2 horas con 35 series por cada grupo muscular, cuando con escasos 45, 50, una hora, haciendo 6 series efectivas de pecho, ya las adaptaciones son exactamente las mismas? Entonces, ¿para qué gastar balas a lo tonto? Básicamente, hacer lo mínimo para que genere lo máximo. Al final la gente lo que tiene que entender es que tenemos esa intensidad, ese volumen y esa frecuencia. Normalmente cuanto más intenso entrenas, menos volumen y menos frecuencia puedes meter, ¿no? Frecuencia, para que no lo sepa, básicamente las veces que entrenas un grupo muscular a la semana. Normalmente se suele decir a la semana, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, pues si tú tienes una planificación, por ejemplo, un press de banca, que lo haces 2 veces a la semana, 3 series a 4 repeticiones, yo qué sé, con 2 repeticiones en recámara, pues es una intensidad muy elevada. Entonces lo que no puedes hacer es meterle una frecuencia muy grande a lo largo de la semana, es decir, hacer lo mismo esto 4 o 5 veces a lo largo de la semana. Pero al final depende de todo, ¿no? Porque si, por ejemplo, solo haces ese ejercicio y poquito más, quizás sí lo puedes meter más veces. Entonces, claro, al final es eso, ir un poco, si tuviéramos 3 vasos, ¿no? O fuéramos, bueno, un vaso, y en ese vaso vamos echando intensidad, volumen, frecuencia, hay que ver de qué hay más, porque cuando subes de una cosa vas a tener que bajar de otra, porque si no el vaso se va a desbordar y lo que va a pasar es que te vas a recuperar peor, te vas a sentir más cansado, incluso vas a tener menos ganas de ir a entrenar. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ir regulando esas cargas en función de todo lo que hemos ido diciendo en el episodio. Sobre lo que comentas de la frecuencia, se me ha venido a la cabeza un pequeño, y sobre todo comparando esto, lo que hemos dicho antes, de lo óptimo versus lo realista, ¿no? Lo realista, a lo mejor, para ganar esa masa muscular, esa fuerza, es una rutina tipo empuje-tirón o algo así, mucho más, eso sería mucho más óptimo frente a una rutina rollo full body, por ejemplo. Sin embargo, Schofield es un autor a nivel de frecuencia que a mí personalmente me gusta mucho cómo explica esto. Hizo un estudio en el que comparó a personas en el que a igual volumen y a igual intensidad, un grupo de personas hacía una rutina tipo full body 3 días y otra persona una típica rutina dividida de a lo mejor empuje, tirón, pierna, y cada día tocaba una cosa. ¿Qué es lo que se vio? Básicamente que tanto a nivel de fuerza como a nivel de hipertrofia, el grupo que realizó esta frecuencia 3, es decir, el grupo que realizaba este entrenamiento full body en el que todos los días tocaba todos los grupos musculares, se vio mucho más desarrollado, tanto a nivel de fuerza como también a nivel de hipertrofia estéticamente, que este otro grupo. Entonces sí que es cierto que no hay una frecuencia perfecta, pero siempre que se pueda tocar 2 o más veces un grupo muscular por semana. ¿Por qué? Porque tus horarios te lo permitan, tus compromisos, tus responsabilidades te lo permitan y tu nivel te lo permita, adelante. Siempre, siempre, siempre aconsejaré frecuencia 2 para arriba. Eso es. Lo que yo sí que veo, Gonzalo, imagino que también tú lo verás, Quique, es que la mayoría de la gente no entrena intenso. O sea, la mayoría de la gente no entrena fuerte. Cuando me dice una persona, cuando le pregunto a una persona, ¿cuántas veces entrenas? Y me dice, 5 días a la semana, tal. Y le ves que pasan los años y que no está igual siempre a nivel físico y tal. Dices, vamos a ver, es que no puedes estar entrenando 5 días a la semana y entrenando de verdad. Cuando entrenas de verdad, yo ahora, por ejemplo, estoy probando algo nuevo que no lo había probado, que es básicamente una planificación de Roberto Amorosi, que Roberto Amorosi pertenece a la Escuela de Culturismo Natural, también hay un poco de polémica con él, pero bueno, y tiene toda la razón del mundo. Es un tío que es proclive de esa intensidad y entrenar lo mismo 3 veces a la semana, o incluso 2 días a la semana. Pero, ojo al entrenamiento que haces cada día. Y no es un volumen excesivo, no es un volumen que te vuelvas loco y que no, el volumen es normal, es un volumen coherente, el entrenamiento lo puedes hacer en 1 hora, pero es la intensidad, tío, es la intensidad. Y es que la gente lo tiene que entender. Es cierto que al principio, obviamente, no vas a poder meter mucha caña a esto porque, joder, es una persona que está empezando, ¿no?
pero a la larga prima la intensidad. Tu cuerpo se hace más fuerte y hacerse más fuerte le va a hacer también generar adaptaciones para ganar músculo. Y muchas veces nos olvidamos de ello, ¿no? Y es clave, intensidad. Sí, totalmente, totalmente. Y ya si queréis para terminar y haciendo un resumen de este trípode, se han quedado algunas cosillas en el tintero, pero bueno, al fin y al cabo es normal, es algo, yo sabía que traía un tema que daba mucho que hablar, porque son muchas cosas las que hemos hablado hoy, pero resumiendo, lo primero, céntrate en técnica, yo siempre digo lo mismo. Si tú a lo mejor puedes levantar 80 kilos, pero luego para levantar 85 antes tienes que bajar a 60 para que no te duele la espalda y cubrir la técnica, joder, pues empieza por 60, no te duele, haces bien la técnica, sube a 65, no te duele, haces bien la técnica, sube a 70, a 75, a 80, 85, 90, 95. Seguramente que no pares de subir, porque según subes los kilos, tu técnica va a ir mejorando. Es decir, ¿para qué vas a dar 2 pasos para luego ir 3 para atrás y volver a empezar? Prioriza siempre la técnica cuando una persona cuando vayas a entrenar por primera vez después de mucho tiempo o llevas mucho tiempo sin practicar la técnica, practica técnica. Es siempre imprescindible, totalmente imprescindible. Si haces bien la técnica de un ejercicio, indirectamente vas a generar adherencia al simple hecho de entrenar. ¿Vale? Al entrenar, o sea, la adherencia realmente yo veo más adherencia al proceso más que al propio ejercicio en sí, pero si el ejercicio de por sí ya lo haces bien, también te genera adherencia. Técnica y adherencia, la primera pata de este trípode. La segunda, la intensidad, es que es totalmente imprescindible. Y el que me esté escuchando, por favor, desde aquí, desde Toledo, os digo a todos los oyentes de Podcast A2 que os olvidéis del RM, os olvidéis del porcentaje del RM a ser posible, que es totalmente respetable para la gente que lo utiliza y realmente tiene el mismo valor que otras herramientas, pero otras herramientas como una cuantificación a priori algo más subjetiva, como es el carácter del esfuerzo, seguramente te dé muchísimos mejores beneficios que esto otro. Técnica, adherencia, la segunda pata, intensidad, y la tercera, y también muy importante, el volumen. O sea, no te vale de nada ir al gimnasio y hacer 2 series con 100 kilos o 120 kilos y luego irte a tu casa. O sea, dale también a tu cuerpo más razones a nivel de cantidad de trabajo para que éste crezca. Y organiza ese volumen, ese número de series, en función del número de días que vas a entrenar, que puedes entrenar, los compromisos que tienes y el nivel de entrenamiento que tienes. Técnica, adherencia, intensidad, volumen y frecuencia. No hay más. Genial, Gonzalo. Pues yo creo que has resumido toda la fase de entrenamiento de hipertrofia y bueno, pasamos ya a las preguntas finales. Y bueno, la primera de todas que siempre hacemos, Gonzalo, es ¿qué hábito que tú aplicas en tu día a día le recomendarías a la persona que nos está escuchando? Vale, a ver. Esto me tocas un poquito, Kike. Joder, qué grande eres. A principios de la cuarentena, pues yo ya sabía todos los beneficios que tenía todo el tema de meditar, la meditación, reflexionar todos los días un poquito sobre lo que estás haciendo, por qué estás aquí, a dónde quieres llegar y hacer ese pequeño ritual de por las mañanas. La primera hora es totalmente para mí. Yo me despierto sin despertador a ser posible, me preparo el desayuno que más me gusta, me voy al sitio de mi casa donde más me gusta desayunar, donde mejor estoy, donde normalmente no podría porque no tengo tiempo. Me leo el libro que esté leyendo en ese momento y medito. La primera hora del día que sea para ti, que seas totalmente egoísta y hagas lo que a ti más feliz te hace. Si a mí lo que más feliz me hace es por la mañana despertarme tranquilamente y prepararme mis 2 tostadas con aceite, tomate y sal. Y es que me pido lo mismo esté donde esté porque es el desayuno que más me gusta. Y empezar todos los días con mi desayuno favorito hace que el día sea la hostia, básicamente. En resumen, dejas la primera hora del día para ti. No la dedicas a Sí. responder email, a responder WhatsApp ni nada, sino que te enfocas en tu propio bienestar y ya el resto del día, ¿no? A ayudar Eso al es. resto de gente. Eso Eso Sergio. es. es. Cuando tú estás bien, al final vas a poder hacer todo lo demás mejor. Luego, por otro lado, Gonzalo, ¿qué aspecto diferenciarías de ti? Te diferencia del resto? ¿De profesionales? ¿De personas? Intento
siempre ser yo mismo. No intento ser profesional de la hostia, pero ni con los clientes, ni con la gente con la que hablo, ni ahora mismo con vosotros haciendo este podcast. Yo he sido tal y como soy. Yo, a mí, si te vas luego a tomarte un refresco por ahí, soy exactamente igual. Y creo que eso es lo que realmente da esa diferencia, que como yo soy tal y como soy, yo trabajo según la personalidad que yo tengo y voy cambiando y moldeando a lo largo de los años, se genera una confianza y un vínculo con la otra persona que realmente eso muchas veces es lo que hace que la persona mejore. Entonces sí que es verdad que cualquiera que se lo digas, dices, joder, tienes muchísima implicación con la gente, no sé qué, esto debe afectar, pero sí es que disfruto con ello. Entonces, sobre todo, creo que soy tal y como soy y si tengo que decir la hostia, digo la hostia y ya está. Confianza, sobre todo mucha confianza con la gente con la que trato. No, totalmente, tío. Y al final, hoy en día, lo que falta, yo creo, sin ninguna duda, es autenticidad. Y, y muchas veces puedes estar igual de conocimientos con otros muchos profesionales, pero la gente te va a elegir por quién eres, por cómo es tu personalidad, porque hay gente que elegirá aquí que porque le gusta más su forma de ser, otros me elegirán a mí porque les gusta como soy yo y otros a ti porque les gusta como eres tú y ya está. Y cada uno es único y cada uno tenemos la capacidad de llegar a unas personas, así que eso me ha parecido brutal, la autenticidad ante todo. Y nada, Kike, vamos con la última. Gonzalo, ¿qué herramienta, qué libro, qué autor, algo que hayas descubierto durante las 2 últimas semanas que puedas compartir aquí con nosotros? Ya lo he hablado con vosotros y se lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro que a mí desde hace un año estaba escuchando muchísimo, pero muchísimo, 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 muchísimo. Y son de estos típicos libros de que dices, no, sí, 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 es muy bueno, sí, lo sé, lo sé. Sí, 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 lo sé. ¿Te lo has leído? No. No tiene ningún tipo de sentido. El monje que vendió su Ferrari me parece un libro de la hostia a nivel de... es un libro de... Sí, es de desarrollo personal, pero también es para esas personas que les gusta todo el tema de las novelas y todo eso, porque te lo cuenta como una historieta. Ese. A los que estoy viéndolo en YouTube, ahí está. Eso A es. los que no, ir a YouTube y lo veis. Y un autor, Nassim Taleb. Qué bueno. Qué Brutal. bueno, Gonzalo. Pues vamos, dos autores, Robin Sharma, el del monje que vendió su Ferrari, también autor del Club de las 5 de la mañana, Sí. y Nicolás Taleb. Pues bueno, Gonzalo, mil gracias por esta entrevista. Creo que has dado píldoras muy claves para que la gente cuando vaya a entrenar, sobre todo herramientas prácticas, ¿no? Cuando has mencionado el RPE, el RIR, el hecho de grabarse, el hecho también podríamos incluir el hecho de un diario, todas estas herramientas prácticas que al final es lo que se lleva a la gente, ¿no? Son esas píldoras que pueden aplicar y de lo que se recuerda. Así que bueno, como siempre recordamos a toda la gente que nos estáis escuchando hasta este minuto del podcast, si le hacéis un pantallazo, una captura de pantalla al podcast en la plataforma que lo estáis escuchando, en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast, le hacéis un pantallazo y lo subís a Instagram y nos etiquetáis, nosotros estamos encantados de repostearos. A mí, que soy Quique Carmona, me podéis encontrar en Instagram como @QuiqueCarmonaSalud y a Sergio. Como Sergio Cruz, /salud. Y bueno, siempre preguntamos las coordenadas del invitado, así que Gonzalo, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Instagram, en una cuenta un poco extraña de pronunciar, pero muy fácil de buscar, es just.your.fit /. Es como tu entrenamiento, tu propio entrenamiento, solo tu entrenamiento, just your fit. Las Genial, pondremos en las notas del episodio también. ¿Alguna cosita más exactamente. que quieras comentar, Gonzalo? Que la gente entrene duro y que se olvide de detalles y que no pierda el tiempo en eso, que sea constante y eficaz. Genial, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo. Adiós.